Hola, queridos amigos, ¿qué tal? Dándole la bienvenida formal a una nueva producción de Francamente, programa dominical, en el que le presentamos a los grandes protagonistas de nuestro país que han desarrollado su vida al servicio que es el país, lo que es el servicio público y que lógicamente nos sirven de referencia para nosotros inspirar. Este domingo nuestro protagonista nos regala un gran lujo, porque se trata de una persona que tiene, yo diría que dentro de lo que le corresponde como profesional del derecho, la responsabilidad más grande que puede tener uno, y es la jurídica del Poder Ejecutivo, donde se dirige el país. El doctor Antoliano Peralta Romero va a estar con nosotros en el día de hoy. Les invitamos a que se pongan cómodos para que conozcan la trayectoria de este prestigioso profesional dominicano con quien vamos a conversar este domingo. Antoliano, un gran honor y un gran placer. Para mí, hace tiempo que habíamos hablado de que yo viniera por aquí a tener esta conversación y por distintas razones no lo habíamos materializado, pero me siento bien de estar aquí. Estás en tu casa. Gracias. Tal y como he indicado, este no es un programa para que tratemos temas de lo que está aconteciendo. Es un programa para que hablemos de tu trayectoria. Bien. Eso de lo que yo más sé. Sí, no, y para mí es una producción televisiva muy cómoda porque es difícil que alguien no sepa lo que ha pasado en su vida. Para empezar, yo tengo entendido que tú vienes de una zona costera. Así es, de Miche específicamente. Bañado en el mar. Así es. Frente al pueblo. Frente al pueblo. ¿Y te criaste allá? Sí, sí. Estuve ahí de manera permanente hasta los 17 años y después voy y vengo con frecuencia. Ok. O sea que, no, y más ahora. Pero el hecho es que tú tuviste una formación pueblerina. Muy, muy pueblerina, porque yo viví la vida de un pueblo pequeño de manera intensa. O sea, cuando te digo de manera intensa es que yo participé de la primera actividad estudiantil y organizada del pueblo. Yo participé de los clubes juveniles con cierto liderazgo. Yo participé de los grupos juveniles católicos, habiendo presidido grupos de jóvenes católicos. Yo participaba en las veladas que se hacían en el pueblo. Hice hasta el segundo el bachillerato allá. Tuve novias. Hice mucho cocinado en la playa. Sí. Me bañé mucho en el río, en el mar. Corrí caballo, corrí motocicleta. Hay río en Miche. Sí, buenos ríos. ¿Ah, sí? Buenos ríos. Bueno, porque hay una montaña al frente, claro. Claro, hay buenos ríos, hay buenos ríos. Sí. Así que no solamente fue que yo estuve ahí ese tiempo, sino que lo estuve de manera muy activa. Es más, en un momento dado, siendo bastante joven, incluso fui profesor por casi un año antes de entrar a la universidad. Allá en Miche. Sí, porque me había graduado de maestro a los 19 años y no pude entrar a la universidad inmediatamente. Ya la universidad estaba en curso. ¿Se estudiaba para maestro? Sí, sí, se estudiaba y se estudia. Pero en ese momento... Ahora yo sé que educación, si usted no es maestro, pues tú debes tener ya como 25, 40 años. De haberme graduado. Mira, Franco, existían las escuelas normales de formación de maestros, que era una herencia de las escuelas ostosianas. Esas escuelas normales estaban sembradas en todo el país. En San Cristóbal, en Licey al Medio, en San Juan de la Maguana, en Santiago y en San Pedro Macorís.
Era una escuela donde los muchachos iban como van a Lisa o a Loyola con una beca. Yo fui escogido en una beca y tuve 2 años estudiando interno ahí, en un plan en el cual terminaba el bachillerato y salía con un título de maestro de educación primaria. Y entonces, cuando salí de esa escuela, como no pude entrar por la razón que te expliqué de inmediato a la universidad, pues desempeñé la condición de maestro en Miche, ejerciendo ya el oficio que había aprendido. ¿Educación primaria o secundaria? Sí, educación primaria hasta sexto curso, Okay. Es la formación, maestro de educación primaria, Yeah. lo cual luego hice aquí mientras fui estudiante. Yo me entero de eso ahora, ¿eh? Sí. No sabía que, porque para mi época uno se graduaba de ciencias físicas y matemáticas o de lenguas y Bueno, filosofía. ese es el bachillerato puro y simple. Ajá. Recuerda que siempre han habido unos politécnicos, como el Loyola, eso es lo que digo. donde los muchachos se hacían bachiller y agrónomo. Bachiller, sí. En este caso, eso es como un politécnico. Sí, sí. Esto mismo, pero exclusivamente para formación pedagógica. Ya. Y bueno, o sea que se puede decir que tú tienes por ahí un grupo de gente que pasó por tu mano. Allá y aquí. Y aquí también. Luego, claro, después yo di clase a nivel universitario, pero mis alumnos más, digamos, que son inolvidables, son los alumnos de sexto curso que yo tuve en la Escuela España en varias generaciones. ¿Qué materia dabas? ¿Era el curso completo o Cuando yo inicié, se daba el curso completo. Ah, okay. Y de inmediato. Era un solo profesor en cada curso. Sí, pero yo no duré mucho en ese plan, porque yo mismo pedí al director que lo separáramos, porque habían varios sextos cursos. Entonces yo daba clases de lengua española, daba sociales, fundamentalmente eso, lengua española y sociales. Era una tendencia ya de lo que uno quería hacer. Qué bien. Ya, o sea que ya tu ingreso universitario terminando en Miche. ¿Dónde estudiaste? Ya a nivel... No, yo estudié en la UAS. La piedra. No tiré, pero participé de la actividad estudiantil organizada. ¿Por qué no tiraste? Porque nunca creí en la anarquía y nunca compartí ese método, pero sí me movilicé y participé en múltiples actividades, porque recuerda, ¿tú estudiaste en la UAS? Yo hice, sí, 7 semestres. Bueno. Pero de ingeniería. De ingeniería. ¿No te graduaste de abogado allá? No, la UC. Ok. Fíjate, en la UAS habían las asociaciones de estudiantes de los pueblos. Yo en un momento fui presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Miche y luego formamos, no existía la Asociación de Estudiantes de Derecho, que sí las había de otras profesiones. Y con la ayuda de los compañeros de ciencia política que estaban organizados, formamos la Asociación de Estudiantes de Derecho, de cuya primera directiva yo participé también. Lo que quisiera que el televidente, porque tal y como hice en la introducción, la idea de esta producción es que nuestros televidentes conozcan cómo se alcanzan las metas, tienen logros en la vida. Diste clase, viniste a Santo Domingo, directamente a estudiar Derecho o entraste en alguna otra carrera. No, yo estaba decidido a estudiar Derecho. Ya, pero vine. Porque tu papá quería. No. Pela, o no. Bueno, a mi papá le gustaba mi papá era cultivador de cacao, pero le gustaba que alguno de sus hijos fuera abogado, pero no me lo impuso. Yo quería hacerlo. Entonces, ya estaba aquí uno de mis hermanos estudiando, Rafael, que es periodista, y bueno, ha terminado siendo escritor, ¿verdad? Excelente. Bueno.
Eso de vivir a la orilla del mar, como que el cerebro se fortalece. Sí, y entonces él pensaba que Rafael iba a ser abogado, pero se sintió bien cuando yo opté por la carrera de abogado de Derecho y al mismo tiempo seguí aquí, como te acabo de decir, impartiendo docencia a nivel eh, de, de educación básica. Siempre tuve la vocación de maestro y siempre me gustó también ser maestro y todavía me gusta. Ya, o sea que el móvil es a donde yo quiero llegar. Eh, bueno, Antoliano dice, voy a estudiar Derecho, hacerme rico, voy a estudiar Derecho porque me gusta defender a los pobres, voy a estudiar Derecho porque eso da estatus. ¿Qué te inspiró a elegir la carrera de Derecho? Yo decía que si no era abogado, mis otras dos opciones eran sociología, comunicación o educación. Eso quiere decir que yo tenía un perfil, una vocación de las cosas que quería hacer, lo que quería estudiar. Y cuando digo estudiar, no estoy hablando de carrera, sino lo que yo quería estudiar, lo que quería leer permanentemente, lo que quería aprender. Yo tenía y tengo una inclinación hacia las ciencias sociales y un poco hacia la literatura. Quiero decir aquí que, que nunca he creído ni creo que la literatura y el derecho tengan relación. El lenguaje literario y el lenguaje jurídico no se parecen. Para lo que a mí me gustaba la literatura y me gustaba leer la literatura como El lector, Derecho yo entiendo que lo ayuda a todo. El Derecho como que absorbe. pero no creo que Pero se parezca a la literatura. no le diga eso, yo te incluí. Pero no, la mayoría de los escritores de las generaciones anteriores, sobre todo la generación de los 40, eran abogados. Quizá por error o quizá porque no había otra opción. Pero ese no era mi caso. Yo quería ser abogado y también tengo alguna afición por la literatura y las ciencias sociales y el estudio de los fenómenos sociales, ya como interés, digamos, meramente intelectual. Llegaste a tener algún cuadernito de versos. Sí, llegué a tener. Aunque soy un poeta retirado Sí, sí. y No hay pensionado. tiempo. Sí. Mi Y hermano el sí mundo. siguió cultivándolo y ha hecho de eso un oficio. Llegaste a hacerle carta a las novias. Siempre se hace, siempre Sí. se hace. Pero me consoló Jorge Luis Borges Ajá. cuando dijo, y muchas veces, Ese, que él estaba más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito. Entonces, yo eh, he leído un poco, no todo lo que quisiera, no, siempre hay una razón para no tener el tiempo. Cuando tú eres estudiante y trabajas, entonces tienes que dedicarte al estudio académico porque no te da mucho tiempo, pero bueno, uno se escapa y lee algo. sí. Y yo recuerdo que un profesor, y puedo decir su nombre, el doctor Rafael Albuquerque, decía, lean ahora, cuando éramos estudiantes, que después el trabajo no le va a dar tiempo a leer. Y fue una premonición. Yo leo lo que puedo un poco así, como robando, como si fuera hurtado, como si fuera un robo. Sí. Y leo un poco, leo un librito, leo otro. Eh, Quiero felicitar a aquellos y envidio que tienen tiempo para pasar una mañana entera leyendo lo que quieran leer. Sí. Pero bueno, eso, Pero nutre mucho la lectura. Yo no claro. conozco ninguna otra actividad que te dé mejores condiciones para tú manejarte en la vida que la lectura. Eh, pues mm, ya estamos en lo que es la etapa en que Antoliano pues, es abogado, ejercite la profesión como abogado en los tribunales. No he hecho otra cosa. ¿Cuántos años? Eh,
de ejercicio privado, 40 años. Me pasa. Y ahora tengo, pero continuo, sin vacaciones. Y digamos que mi generación de abogados está en la frontera entre los abogados especialistas que hay ahora, que pueden ejercer en una sola materia, y los abogados que eran el abogado de cabecera de una familia, de una empresa, de una persona. Sí, sí empezó. Entonces yo estoy en la colindancia de esas dos generaciones, de tal manera que yo me incliné por el derecho privado, derecho civil, tierra, comercial, y me atrapó de un momento a otro el derecho público. A través del acercamiento a la política, llego al derecho electoral. El derecho electoral me exige el derecho constitucional, y de aquí al derecho administrativo, hasta el extremo que tuve que hacer una maestría en derecho administrativo, y he estado debatiéndome en eso por mucho tiempo, de tal manera que yo lo defino de esta forma. Yo vivía del derecho privado y ejercía el derecho público para los fines, digamos, de mis actividades políticas, y al fin y al cabo he terminado en un empleo público donde todo lo que se habla es derecho privado, desde que uno se levanta hasta que se acueste, y aún después que está acostado, en todo los más amplios niveles. Sí. Mucho derecho administrativo, mucho derecho constitucional, y por suerte que yo había tenido algún entrenamiento en esto y alguna curiosidad intelectual, mucha de ella autodidáctica. Pero me imbuí del derecho privado, me sumergí un poco en el derecho constitucional, y ahora estoy solo en eso, porque ya eso es lo que hago. No, y no hay tiempo para más. No hay tiempo para más. Pero eso quiero que lo desglosemos. Vamos a ver unos mensajes que tienen nuestros auspiciadores para que entonces lo desglosemos un poquito y conozcamos cómo se ha desarrollado esa parte de la vida del doctor Antoliano Peralta Romero, jurídico del Poder Ejecutivo y un prestigioso abogado dominicano. Quedan con nosotros.